encuentras en ciertos textos literarios motivos paisajísticos que hasta donde puedo conocer no son frecuentes o están directamente ausentes en la historia del arte, más específicamente de la pintura, no de la pintura en general, sino de la pintura que podemos llamar formal o más específicamente pintura de caballete, concretamente hasta las vanguardias del siglo pasado. Y adelanto, porque quizás si no se podría llegar a perder mucho más de lo que seguramente puede perderse en mi lectura, que esos tres motivos paisajísticos con los que imagino que voy construyendo museos, perdón la redundancia, imaginarios, en el sentido de, perdón, Marjo, concretamente son piedras que no aparecen, no hay cuadros de piedras en la historia de la pintura, son franjas de restos de mar, lo que el mar deja, la marea alta deja sobre la playa cuando se retira, lo que en francés se llama muy sugestivamente les de mer, lo que las aguas dejan. Y luego, que es el motivo, no voy a referirme a las piedras hoy, sí a las franjas de mar, y hacia el final, lo que en realidad es el epicentro de trabajo, aunque no es a lo que le dedico gran parte de él, que son los jardines en estado de abandono, pero no adhiriéndose a las clásicas categorías de lo pintoresco y lo sublime, en torno a las cuales abundan estos motivos paisajísticos, sino según lo que ya oportunamente agregaré. Gracias, Marcela, por la presentación y me encanta estar con ustedes y la colega que está también a quien saludo. Hoy no vemos en esta pintura del barroco, hoy no vemos esta pintura del barroco como la veían en la época. El extraordinario naturalismo del conjunto habría sido visto leído en franca alusión a la competencia entre Zeuxis y Parrasios cuando hasta algunos pájaros llegaron a precipitarse contra las uvas pintadas por el primero para comerlas, según cuenta Plinio el Viejo en su Historia Naturalis. Contrariamente a lo que hoy en día tendemos a pensar que comprende la historia natural, la Enciclopédica de Plinio refiere el surgimiento y la evolución del dibujo y la pintura, entre un sinnúmero de otros temas. En efecto, la historia natural ha sido y continúa siendo muy pródiga en temas, objetivos, métodos, incluso hizo suyas las ambiciones colonialistas que terminaron apuntalando sus periodos de mayor apogeo. Roger French recrea su historiografía, destacando en los orígenes el interés del mismo Plinio hacia la filosofía natural griega. Derivada de la historia general, la historia natural era constitutiva de la filosofía en la antigüedad. Los términos physis y natura, adoptados por los griegos y los romanos sucesivamente, llegaron a fundirse en un segundo significado alusivo no ya a la naturaleza de cada cosa, sino a la naturaleza del mundo entero, como dice Romain Bertrand en un libro dedicado a lo visual y lo textual en la historia natural del siglo XVIII. Esta es la tradición donde propongo pensar la función museística de cierta literatura a medio camino entre la observación, la descripción y la ilustración propias de la historia natural por un lado, y por el otro lado, la teoría y la crítica confluyentes en la historia del arte. En suma, sugiero pensarla en complemento de una historia natural del arte, atenta a lo que el mismo Bertrand refiere como todos los seres, sin restricciones, sin distinciones, lo que hoy tout court suele definirse como lo viviente y el espacio donde transcurren sus múltiples existencias. Se sabe cuáles eran algunas de las condiciones para que seres y objetos despertaran máximo interés en un naturalista al punto de considerarlas piezas coleccionables
dignas de estudio y en consecuencia de ser reproducidas mediante el dibujo y la acuarela. Por insignificantes que fueran sus proporciones, importaba el grado de rareza de su apariencia o mecanismo, la medida en que eso discrepara con lo que el ojo estaba acostumbrado a ver. Por lo que acabo de mencionar, difícil hallar en el pasado dos sistemas visuales conceptualmente más antagónicos que el de las ilustraciones científicas asociadas a las colecciones naturalistas y el de la pintura asociada al sistema hegemónico de las academias de arte, regido por una estética derivada de antiguos tratados de poética. De no haber transcurrido exclusivamente en paralelo, aun cuando una parte de ambos sistemas descansaba en un mismo círculo de artistas, el primero habría hecho entrar en crisis los presupuestos del segundo, que descansaban en las nociones de mímesis y belleza ideal. En los retratos de un pintor como Archimboldo se advierte la posibilidad de la crisis, que no llegó a tener lugar. Pintor de la corte del propietario del gabinete de curiosidades más celebrado del siglo XVII, el emperador Rudolf II, Archimboldo se desempeña a la vez como ilustrador de la colección tal como lo demuestra la irrestricta incorporación de la naturaleza en sus retratos alegóricos, que aún hoy nos interpelan fuertemente. Advertir las proyecciones dinámicas de ambos sistemas, el de la imaginería de la historia natural, el de la historia de la pintura, en la cultura visual, exige ejercitar una mirada no convencional a través de la ciencia y del arte, que incluya a la literatura, a las descripciones y relatos que ésta proporcionó respectivamente a cada uno de estos sistemas. Una mirada que, como afirma alguien de quien rescato uno cada 2 libros, y es Didier Huberman, él dice sobre el proyecto de los museos imaginarios de Marot, que ha de ser una mirada que se disponga a inventar una forma nueva de literatura artística en respuesta a la inédita realidad cultural que aporta la reproducción visual. En tal sentido, inédita será en términos culturales la relectura que en una serie de poemas en prosa Yves Bonfoy hace de la historia de Zeuxis, lo que equivale a decir de la historia clásica de la representación. En la versión de Bonfoy, Zeuxis intenta ahuyentar a los pájaros sosteniendo con la mano izquierda una antorcha que despide una humareda tan espesa que le impide ver lo que está pintando. Las aves terminan dando picotazos voraces a los dedos del artista, cuya sangre se vierte sobre el azul, el verde ámbar y el ocre rojizo de esas formas que él ya no llega a distinguir en la pintura y van confundiéndose entre sí hasta perderse como manchas de colores en el inacabado círculo del cesto que aspiraba a contener los racimos. Las uvas... Ahora sí, es un fundido a negro, dirían los cineastas. Las uvas de Zeuxis, prosigue escribiendo Bonfoy, es decir, esta abstracción en la que se transformaron las miméticas uvas de Zeuxis luego del labrador, ya no evocarían nada cognoscible en esta tierra. El documento de cultura de Plinio, atestiguando el valor de la mímesis como belleza ideal en la pintura clásica, deviene con Bonfoy el mito poético del origen de la pintura abstracta, milenario, por cierto, en relación con el que señala la historia canónica del arte. Así pues, Bonfoy, como Marot, suma espesor a esa renovada forma de literatura artística en la que quisiera demostrarles: la literatura no acude en exclusiva al encuentro del arte, la literatura acude a la par que la historia natural. Esta hipótesis lleva a reconsiderar, los modos de ver en otro cuadro del período barroco, representando el mito de Perseo y Andrómeda de un pintor manierista holandés, Joachim Betfael.
Entre la serie de imágenes que me interesa recuperar en museos imaginarios, cuyas colecciones provenientes de la literatura desafían el discurso de la historia del arte tradicional y las categorías estéticas funcionales al mismo, a la par que articulan esa nueva forma de literatura artística que ya mencioné, se encuentran las franjas de mar. Esas guirnaldas de restos y fragmentos marinos orgánicos e inorgánicos que la marea baja deja sobre las playas y cuya denominación en francés, les de mer, impregna a sus representaciones con sentidos literales, así como metafóricos. Relevar en la memoria cultural este motivo, marginal o directamente inexistente en la historia de la pintura de Caballete, conduce a observar cuadros con paisajes marinos como este. Enfatizaré con cierta prisa y sin mayores detalles el contraste existente entre esta y otras representaciones del mito, ejecutadas ya no en el norte, sino en el sur de Europa, entre los siglos XVI y XVIII. En la medida que posterguemos las proezas y peripecias humanas narradas en estas pinturas a un segundo plano, para detenernos en las cosas dispuestas en esa zona intermedia entre la tierra y el agua, es notoria la gran proporción que adopta este motivo paisajístico en Beth Bael respecto de otras obras contemporáneas y posteriores sobre idéntico tema. Cabe mencionar que fue necesario esperar al cuadro de un artista inglés del siglo XIX para ver la Les de Mer tematizada en un paisaje. Realizado un año después de la publicación del origen de las especies de Darwin, los restos y fósiles marinos en la playa, los estratos geológicos de los acantilados, la pálida estela del cometa Donati en el cielo y el telescopio en la mano izquierda del hombre diminuto al fondo, componen aquí la suma de ciertas evidencias biológicas, geológicas y astronómicas con que la ciencia de la época desafiaba los presupuestos teológicos sobre el origen y la historia natural de la Tierra. Y esa suma da a ver lo que da a ver el mar en retirada. Un desplazamiento que anima a pensar una historia natural del arte tal como la propongo, dado que, para decirlo en los términos de Benjamin, en este cuadro, la última palabra, cito a Benjamin, no la tiene la antítesis de la historia y la naturaleza, por el contrario, la primera se inscribe en la segunda, que por su parte la consustancia. Ahora sí, observemos el plano inferior del cuadro anterior, la acumulación de esas existencias marinas a los pies de la mujer prisionera a quien Perseo desea y no solo liberar. Dejemos al menos por una vez a Freud y Lacan de lado. Al igual que frente a los racimos de uvas del labrador que vimos al comienzo, ver esta imagen como se veía en la época exige un movimiento. En este caso, es necesario trasladarnos desde el Museo de Arte, donde hoy podría estar alojada esta obra, a un museo de historia natural, con colecciones de caracolas y conchas de mar. Aún más, convendría cerrar y dejar atrás las puertas de esos dos museos que desde hace 3 siglos existen por separado, para ingresar imaginariamente a su antecedente, a un gabinete de curiosidades, donde las colecciones de cuadros coexisten con las de elementos naturales y en conjunto con las reproducciones que organizan los catálogos de cada gabinete y complementan los tratados y las obras sobre historia natural. En síntesis, en primer lugar, por motivos bien conocidos, nos sorprende hallar en la pintura de historia de un maestro holandés del siglo XVII un paisaje sumamente elaborado que además comprende una naturaleza muerta de experta ejecución. Se diría que la Les de Mer es un cuadro dentro de otro cuadro, excepto porque en segundo lugar, la lustrada apariencia de tan inusitada variedad de caracolas es más propia del estado de conservación y exhibición en la vitrina de un coleccionista que de la exposición a los efectos erosivos de las olas, la arena y el viento a la orilla del mar. Así, en tercer lugar, es evidente que esta pintura, en consecuencia, mantiene filaciones tan estrechas
con el mito clásico que representa, como con los gabinetes de curiosidades en apogeo en el norte de Europa hacia la época. Sí, ¿acaso esta obra, como los retratos de Archimboldo, exhibe señales de la crisis entre dos sistemas de representación visual que no llegó a tener lugar? Pero aún queda algo por decir sobre qué veían los eruditos y los poderosos en esta obra. Me limitaré a retomar las consideraciones de David Friedberg. Según quien, ellos veían también que cuando más exactas eran las imágenes, mayor era el grado con que traducían la desprolijidad y el desorden de la naturaleza. Así pues, veían con consternación que las imágenes mostraban demasiado. Veían que su eficacia impar para reproducir singularidades, excepciones, anomalías, revelaba una perturbadora contradicción. Las mismas condiciones que por un lado convertían a los seres y las cosas en los invalorables tesoros de los gabinetes destinados a curiosidades, por otro lado, intervenían desviando la homogénea regularidad del orden que se deseaba instaurar en la naturaleza y, mutatis mutandis, en la sociedad. Fue así como lo irrepresentable en la pintura académica de la época, halló en las ilustraciones científicas una vía regia hacia el arte, cuya historia y museos, sin embargo, continúan excluyendo. Sí, como señala Friedberg, la colección de ilustraciones contenidas en el Museo Cartaqueo de Casiano del Pozzo abrió un nuevo capítulo en la historia de la ciencia. Cabe preguntarse cuál de los capítulos de la historia del arte tal como hoy la conocemos se detiene a considerarlo, a dialogar con el mismo. A partir de una serie de imágenes literarias poco frecuentes y acaso por eso mismo a ser consideradas como piezas valiosas en una imaginaria colección de cuadros escritos, una primera parte de mi hipótesis es que sí se detectan intercambios entre ese nuevo capítulo, las ilustraciones que lo articulan y la literatura que, por cierto, siempre aportó a la historia natural descripciones útiles a la vez que extremadamente cautivantes. Recordemos que al preguntarle al escritor alemán Sebald quiénes habían ejercido influencia en su escritura, él menciona a los naturalistas. Frente a la evidencia de que esas imágenes literarias en la base de museos imaginarios componen paisajes inéditos en la pintura de Caballete, la segunda parte de mi hipótesis propone que dichos paisajes rehuyen las categorías clásicas, lo bello, lo pintoresco, lo sublime, alentando el origen y la evolución del género para, en cambio, aportar un motivo que renueva el repertorio clásico de los loci horridi y que llamo paisaje de la devastación. Esta doble hipótesis está en la raigambre de la función restauradora de la literatura que, propongo, aporta a la cultura visual imágenes marginales o faltantes en la pintura hasta comienzos del siglo pasado. Antes de referirme a un par de imágenes literarias reunidas en el Museo Imaginario de los Paisajes de la Devastación, una aclaración sobre la aparente excepcionalidad de ciertas tradiciones iconográficas en la historia de la pintura. Porque podríamos pensar que episodios bíblicos como el diluvio universal y otros apocalípticos como el juicio final disputan desde la pintura la originalidad de los paisajes de la devastación a la literatura. Aun si escogiéramos un ejemplo sumamente singular como este de un pintor francés del siglo XIX, Gleyre, que evoca el momento posterior al retiro de las aguas, es factible reconocer allí dispersos signos como la paloma, el olivo regenerado, los ángeles, la luz, signos de la presencia de un ser superior que impone a la humanidad esa lógica binaria, consistente en condena o salvación, que rige con su moral al relato contenido en el cuadro, en consecuencia, cuadro de historia, donde el paisaje nunca deja de ser un mero escenario, mera escenografía del relato teleológico. Aún revestido con ese rol secundario,
Este paisaje nos recuerda cómo se había ido conformando hasta entonces el imaginario sobre el diluvio con los aportes clave de varios naturalistas célebres del siglo XVIII, bautizados como diluvionistas, quienes sostenían que el diluvio había convertido a la corteza terrestre, donde antes había existido un jardín edénico, en un lugar irreconocible, un locus horridus, donde, según el historiador Alain Corbin, el océano permanecía como reliquia de la catástrofe. Bernardin de Saint-Pierre, uno de los pioneros de la geología moderna, no dudaba en describirlo como un lugar hirsuto, con montañas espeluznantes, surcado por abismos, habitado por animales salvajes, invadido por plantas venenosas y malas hierbas. En 1866, Félicien Rops, el único artista verdadero que Baudelaire afirma haber conocido en Bélgica, realiza un grabado excepcional. Invadido, repito la cita anterior, por plantas venenosas y malas hierbas. Nos interesa este grabado por la singularidad radical de la botánica dispuesta en el plano inferior. El encuentro entre estos dos extraordinarios artistas ofrece un punto de inflexión entre las palabras y las imágenes propicio a la génesis del museo imaginario aquí postulado. Como hicimos frente a las caracolas barrocas, observemos la parte inferior del grabado, el paisaje que allí se compone. Si fuera posible rasgar el velo que entretejen las alusiones a los pecados capitales escritos, la alegoría de tan exuberante decrepitud se desarticularía, dando paso a la visión de una naturaleza librada a ella misma, a su propio ciclo de fecundidad y decadencia. Aquí está representado el desorden tan temido en el pasado por los eruditos y poderosos que mencionamos. Aquí están las flores del mal que un artista contemporáneo como Kiefer asimilará en su pintura de paisajes, torciendo así la negativa del género hacia motivos donde la catástrofe y la ruina ponen en crisis los recursos conceptuales y plásticos de lo pintoresco y lo sublime para su representación. Conocida la predilección de Kiefer por la poesía de Paul Celan, también la tiene por Baudelaire, quien le inspira una serie de obras tituladas Las flores del mal. En esta y otras series con motivos vegetales de Kiefer, la poesía frecuenta una memoria que la Shoah eclipsa y resulta un paisaje que hasta donde puedo conocer, la literatura se adelantó a ser visible en Time Passes, la segunda parte de la novela To the Lighthouse, al faro, de Virginia Woolf, publicada en el 1927. Allí, como en el jardín abandonado y finalmente arrasado por una tempestuosa nevada en la novela posterior de Jean-Paul Gouff, Los jardines de Morgante, la naturaleza, instalada en la lentitud y librada a sí mismo, suma al desorden del universo. El tiempo pasa de Woolf es una historia del tiempo, de sus inscripciones en el espacio durante los 10 años en que una casa de vacaciones en una isla escocesa permanece deshabitada, su jardín en estado de abandono, mientras que en el continente estalla la Gran Guerra. Para Cécile Baxbrot, escritora y traductora de Woolf al francés, en ese abandono, donde la vida humana es ínfima y entre paréntesis, mientras que la naturaleza desborda, están contenidas todas las catástrofes del siglo pasado y del presente. Leemos lo anterior en Nevermore, una novela así titulada en inglés que Baxbrot publicó en francés el año pasado. Su protagonista es una traductora, alter ego de la misma autora, quien gracias a una beca se instala durante algunas semanas en Dresde para traducir Time Passes. Lo hace parcialmente, de fragmento, que cita en inglés para luego pasar a transcribir una o varias versiones en francés que la llevan a reflexionar sobre el oficio de la traducción. A la vez, va compartiendo con los lectores pensamientos e imágenes que van surgiendo durante paseos por la ciudad, así como hallazgos, fortuitos o no, sobre cine, música, etc. Los paseos y otros pasatiempos en Dresde, ciudad emblemática de la devastación a causa de la guerra y los bombardeos, alternan con los recuerdos asociados
a otros paseos por la High Line, zona emblemática de la devastación a causa del mercado y la gentrificación en Nueva York. Fiel a su estilo ensayístico, en medio de disquisiciones gramaticales y comparaciones entre las dos primeras versiones en inglés del texto de Woolf, una manuscrita, otra mecanografiada, el relato asume la traducción y la glosa del caos no apocalíptico, escribe Baxbrot, más consistente en ligeros desplazamientos, que piensa la traductora, según escribe la autora, llevan a percibir una vida autónoma de las cosas en el interior de la casa y en el jardín de Time Passes. A medida que avanza en su tarea, la traductora enlaza la descripción de Woolf con imágenes vistas en un documental sobre Pripyat. Allí se extiende hasta la actualidad la zona de exclusión tras el accidente en la planta nuclear de Chernobyl en 1986 al norte de Ucrania, donde hoy tiene lugar otra, la misma guerra. Reconoce en el texto y en las imágenes el mismo presentimiento del destino de la humanidad, la misma catástrofe. Ese orden más terrible que cualquier desorden para Baxbrot se superpone mientras leo su libro sobre un libro de Woolf con las imágenes de otro documental, Homo Sapiens, de Nikolaus Gail Harter, donde algunos años atrás pude apreciar cómo la naturaleza indiferente a los seres humanos avanza exuberante, recubriendo los restos de ciudades enteras en zonas de exclusión por accidentes nucleares, Chernobyl, pero también Fukushima. Aquí hay una cita que voy a abreviar de Baxbrot para ya terminar, donde dice: este orden aparente sobre Chernobyl es más terrible que el desorden, el retorno de la naturaleza, la abundancia de las especies, una naturaleza de plena presencia. Fin de la cita. Privilegio de las libertades de una genial escritora en contraste con las a veces estériles penurias de una investigadora. Baxbrot deja rápidamente de lado, por insustancial, la pregunta que hace años insisto en plantearme, y que imaginarán la sorpresa al hallarla en el centro de esta obra literaria, en lugar de en artículos y libros académicos. ¿Acaso existe una evocación a un paisaje comparable, igual y anterior a Time Passes? Baxbrot considera innecesario responder esta pregunta. Le importa, en cambio, que Time Passes sea la primera evocación en la historia escrita de una zona de exclusión de la primera devastación. Y, en alusión al efecto que ejerce en ella la lectura de un fragmento de la imaginería que compone ese paisaje de la devastación en el texto de Woolf, su traductora, según Baxbrot, concluye que de allí en más solo será posible pensar la catástrofe en estos términos de Woolf, que cita en inglés, traduce al francés y yo cito en castellano. También de forma abreviada. La casa se quedó sola, desierta. Un cardo se había alojado entre las tejas de la despensa. Las amapolas se sembraban solas entre las dalias. En el césped ondeaban las altas hierbas. Sobresalían alcauciles gigantes por encima de las rosas. Un clavel reventón florecía allí entre los repollos. Final de cita del texto de Woolf en Alfaro. Alcauciles entre las rosas. Para Baxbrot, la imagen resume la catástrofe más allá de las dimensiones que la misma pudiera alcanzar. Es la imagen vórtice de la devastación, enfatiza, sumamente inquietante y trágica, dado que se construye con términos casi anodinos, inofensivos. Tan inofensivos, agrego, como las 126 especies vegetales que, contabilizadas por el director de los Kew Gardens el 1 de mayo del 45, al término de la Primera Guerra Mundial, formaban la maleza que comenzó
a cubrir por completo los sitios destruidos por las bombas en la ciudad de Londres, inofensivos y saturados de memoria. Finalizo leyendo el 9º fragmento de Friedrich Schlegel, publicado en el Athenaeum, que dice: por suerte la poesía no espera a la teoría, sino tendríamos que, para empezar, ninguna esperanza de un poema. Ha sido una muy enigmática y aún más dichosa coincidencia haber hallado en este libro reciente de Baxford, originalmente formulada, eruditamente explorada, rigurosamente profundizada y poéticamente jerarquizada, la miríada, por usar un término Gould, de ideas y lecturas, que lecturas y relecturas de Time Passes instalaron hace ya muchos años para siempre en mí. Nunca terminé de elaborar dichas ideas, tampoco hoy he llegado a expresarlas de forma acabada. ¿Acaso porque sé que la poesía siempre se adelanta a la teoría, y en ello radica la esperanza de cruzarse con libros e imágenes como los de Woolf y Baxford? En una carta escrita hace un siglo, en 1922, a un amigo pintor radicado en Francia, Virginia Woolf, por completo insensible a la reciente publicación del Ulises de James Joyce, que como sabemos ocurrió en Francia, se interesa en cambio por preguntarle sobre novedades bibliográficas en francés que él pudiera recomendar. Si hoy, a un siglo de esa carta y a pocos días de otorgado el premio Nobel, yo tuviera que recomendarle un libro reciente en francés, sin dudarlo sería Nevermore de Baxford. La UCA, la Universidad de Salvador. Bueno, buenas noches, gracias por estar acá todavía. La verdad que después de las 48 horas se me representa la coreografía de Pina Bausch con las mujeres golpeándose con camisón, yo estoy al borde de eso, así que pido disculpas de antemano si se nota. Quiero empezar, no lo estoy viendo, quiero empezar con un homenaje y un agradecimiento muy sincero a Cristian Molina y a quienes trabajan junto a él en el Centro de Estudios de Otras Literaturas y a quienes lo apoyan, ahí está. Realmente es para celebrar la organización de estos espacios colectivos de reflexión tan necesarios para no dar la espalda a nuestras prácticas y a nuestra realidad que conocemos porque la vivimos. Mi texto se llama El violento oficio de comparar, completo el título con 3 objetos directos. Se trata de comparar recepciones, circulaciones, consagraciones de textos, ideas, crítica literaria en el mapa internacional. No hay mucha novedad al respecto. Esa comparación termina para nosotros en situaciones de desigualdad que antes se nombraban con los términos de centro y periferia y que ahora más descriptivamente se piensan desde la noción de asimetría cultural. La propuesta de este ejercicio de comparación, que tiene mucho de borrador, gira en torno a 2 ideas. La primera es que cuando desde la Argentina nos ocupamos de literaturas en lenguas europeas, en mi caso, soy literatura francesa, trabajamos en una situación de asimetría cultural. Es algo que en abstracto nadie niega y que experimentamos en nuestras prácticas de investigación y de enseñanza. Nos cuesta conseguir la bibliografía, nuestra producción no circula hacia el norte y a veces circula demasiado entre nosotros. Enseñamos en traducciones, buscamos corpus y puntos de vista que no se reduzcan a la perspectiva nacional y den cuentas de diálogos sur-sur o de diálogos, en mi caso, con la francofonía. Tenemos distancia irónica sobre nuestras prácticas, como se vio, de hecho, en el curso mismo de este congreso, cada vez que alguien pedía disculpas, algo socarronamente, por su pronunciación en francés. Los franceses pronuncian todas las palabras extranjeras mal, nunca piden disculpas y piensan además que está bien. Y bueno, sin embargo, la constatación de esa asimetría que todos hacemos se diluye muchas veces también en un suave concierto de amistad entre lenguas y culturas, donde los antiguos centros metropolitanos siguen pesando. Esa es la primera idea. La segunda idea, en estado de proyecto, es preguntarse por categorías analíticas que den cuenta en nuestro espacio de la circulación transnacional de textos, formas e ideas,
sin depender de las nociones de importación cultural, deriva, reconfiguración, reelaboración, reapropiación, lo que llamo los conceptos en re menor. A todo esto, entiendo que son las 8:20 de la noche, que es tarde, que venimos con 48 horas de reflexión intensa y la última aún más, así que desde ya anuncio que para hablar un poco de asimetría cultural tengo 6 páginas y empiezo con 2 anécdotas a las que asistí personalmente, como los 3 tupinambás que en el ensayo sobre los caníbales de Montaigne observaban a Carlos IX en el puerto de Rouen en 1562. La primera sucedió en el edificio brutalista de Clorindo Testa, nuestra Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y tuvo como protagonistas a un traductor francés, un traductor suizo y una traductora del Quebec. Fue en 2018, en las Jornadas Internacionales de Traducción Comparada, cuya pregunta central era en el fondo a qué español se traduce. La mesa a la que asistiera de traductores de lengua francesa y se hacía la misma pregunta pero con el francés. Mientras que los traductores suizo y canadiense, ambos francófonos, daban cuenta de las dificultades que se les presentaban para equilibrar su variedad de lengua con la norma metropolitana y para lograr que sus traducciones circularan a la vez en Francia y en sus países de origen, el traductor francés, un profesional conocido que tradujo varios textos del boom latinoamericano, hizo un largo desarrollo sobre la literatura en el País Vasco y los problemas de legitimación del euskera como lengua literaria. Lo que no se le cruzaba por la cabeza al traductor francés era la posibilidad siquiera de pensar el francés de Francia como variedad lingüística. Estaba tan en el centro que no podía ver más allá de la propia sombra. Así se lo señaló, de hecho, con mucha diplomacia el traductor suizo. La segunda anécdota sucede en un edificio racionalista sobre Diagonal Norte, en la ciudad de Buenos Aires, en la sede de posgrado del UNSAM. Quien hablaba era Giselle Sapiro, una investigadora franco-israelí, y lo que señalaba, a raíz de una pregunta que no recuerdo, era que la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein había logrado su difusión mundial desde la State University of New York a fines de los años 70, pero se había nutrido fuertemente, ella lo decía con ironía, de los trabajos desarrollados unos años antes en la CEPAL, entre Brasil, Argentina y Chile, por los teóricos de la dependencia. Ahí se daba una puesta en abismo interesante y muy irónica, ya que, hablando pronto y mal, el norte se había apropiado de una teoría hecha en el sur y esa teoría analizaba cómo el norte se apropiaba de las teorías hechas en el sur. Dos actitudes entonces. Por un lado, la escena de los traductores, donde hay un centro que no se percibe centro porque su circunferencia no está en ninguna parte, como la esfera de Pascal, y por el otro, la del supuesto diálogo entre Wallerstein y CEPAL, que hoy algunos describirían como una situación de extractivismo epistémico o cognitivo. Son situaciones donde rige una violencia no asumida que se hace visible cuando entran en escena interlocutores que no se manejan exclusivamente en el centro, los traductores francófonos, la investigadora francesa, pero también israelí. Esas situaciones son bastante comunes en realidad cuando uno empieza a prestarles una atención sistemática, porque son los efectos visibles de un orden asimétrico, comprobable con datos duros, en qué lengua, variedad de lenguas se traduce, cómo circula el conocimiento y en qué medida circula de modo injusto, qué autores se llegan a leer y se consagran, quiénes los eligen. Así las cosas, cuando esas dinámicas se hacen visibles, también aparecen casi de forma intuitiva dos nociones que no gozan de buena prensa. Esas nociones, agárrate, son las de centro y periferia. Existe un consenso crítico según el cual se trata hoy de una oposición demasiado simple, demasiado binaria, demasiado ligada a la teoría de la dependencia en los años 70. Y en efecto, la división entre centro y periferia no resulta operativa para pensar la circulación de textos y de ideas, porque para armar bloques opuestos y monocausales, instala un régimen de pasividad en la recepción, borra heterocronías, aplana diferencias internas y espacios específicos. Las críticas válidas han sido hechas. Sin embargo, pareciera que en la necesidad de corregir esas simplificaciones teóricas se pierden instrumentos para analizar la realidad de esa desigualdad que sigue sucediendo. Y en eso, describir un orden asimétrico, la teoría de la dependencia ofrecía estados de situación realistas al hablar de exclusión y desigualdad. Desde un punto de vista estrictamente material, hoy, en lo que hace, por ejemplo, a la circulación de la crítica, la desigualdad se comprueba con los números. Pueden consultarse los trabajos de Gustavo Sora, sin ir más lejos, una publicación del IECH, Las Humanidades por Venir, coordinada por Sandra Contreras y José Goiti. La traducción de libros de ciencias sociales y humanas entre Francia y Argentina como intercambio desigual, se llama su texto, que empieza con una observación empírica. Por cada 70 títulos de autores de ciencias humanas y sociales de origen francés que se traducen y publican en Argentina, se traduce y publica en Francia uno solo argentino.
La desigualdad también se percibe de inmediato cuando se leen las traducciones de los grandes holdings editoriales desde las preguntas de la glotopolítica. ¿A qué español se traduce? ¿Qué hacemos con las versiones peninsulares? ¿Cuán extraños resultan esos textos que aparecen, dice en la página impar, en Random House, por ejemplo, corregidos para el cono sur, ¿no? Donde sean situaciones delirantes? Recuerdo una novela, creo que de Laura Alcoba, escrita en francés y traducida al castellano, donde exiliados argentinos en París hablaban de la situación de Montoneros usando el tú. Cuando uno se pregunta, también otra situación de desigualdad es cuando uno se pregunta cómo son los circuitos de consagración. Francia, por ejemplo, solo traduce a latinoamericanos que hayan sido previamente publicados en España, que hayan sido previamente publicados en España. También cuando hace los cálculos y observa, como le disparó un poderoso editor de Francia a un traductor argentino que se quejaba criticando las versiones de anagrama, le dijo, es una cuestión de balanza comercial. Otra variable es la comparación de temporalidades de producción y de reconocimiento en situaciones que dan lugar a un diálogo unilateral, como por ejemplo el caso que Annick Louis estudió sobre Todorov, Barrenechea y Lo Fantástico, donde ambos, Barrenechea y Todorov, estaban pensando lo mismo, pero con corpus distintos. Barrenechea recurre al riquísimo corpus latinoamericano que Todorov ignora por completo en los dos sentidos del verbo ignorar. Sin embargo, prevaleció, incluso en la docencia, por lo menos media, en la Argentina, la teoría sobre lo fantástico de Todorov. O también otro caso, el de Haroldo de Campos, Profeta de Tiempo, sobre el que trabaja Max Hidalgo. O la escena entre María Rosalía de Curtios, que analizó Nora Catelli, y también de Catelli, el análisis de la temprana circulación y traducción de teoría europea en América Latina, en las décadas del 60 y el 70, antes que en Estados Unidos, con el consecuente desconocimiento en la historiografía literaria mundial de esa anterioridad. El mundo cultural es asimétrico, me dirán, es algo que nadie niega, pero lo que se hace con esa constatación varía según los interlocutores. Están quienes reconocen la desigualdad, dicen que la asimetría es, en fin, bastante obvia, y proponen pensar las relaciones transnacionales teniendo en cuenta la violencia como una variable que funciona incluso como motor de innovación de repertorios. Es lo que analizó Pascal Casanova hace casi 25 años en la República Mundial de las Letras, y es también lo que Moretti sostienen sus conjeturas sobre la literatura mundial con las infinitas críticas que esos textos han producido. Son propuestas metodológicas que piensan la literatura como un espacio de poder con reglas propias que puede proyectarse sobre el mapa entero y que en consecuencia analizan estrategias y posiciones a partir de la teoría del campo, del rol central de los mediadores, los políglotas traductores, la internacional del espíritu, todo eso, o también a partir de la metáfora del matadero para explicar las leyes de la evolución literaria y así. La pregunta es qué hacemos nosotros con todo eso, ya que estamos del lado de la sombra. La problemática del Congreso es de estudios situados y una forma de situarse tal vez pase por reconocer la simetría y a la vez aprovechar la distancia, aquello que Alberto Moreiras o Donna Haraway llaman el privilegio epistémico del margen y que el afiche del Congreso resume perfectamente con esa foto de un cupido con guardapolvo blanco. También hay una Venus, me parece. Para empezar, porque la distancia permite ver aquello que no logra ver en su propio espejismo el centro y ofrece además la posibilidad de pensar por fuera de los relatos críticos consagratorios. Pero no en el sentido de la irreverencia borgiana en el escritor argentino y la tradición, que hacía de la descontextualización un método creativo, sino, al contrario, mediante el trabajo de un cuerpo de investigadores e investigadoras formados en universidades y en CONICET, que reponen justamente contextos y también, gracias a la distancia, pueden cuestionar los relatos críticos de instituciones que, en este caso, el del poder, sí quisiera llamar extranjeras. Doy como ejemplo un caso sobre el que estuve trabajando estos 2 últimos años. Se trata del viaje de Albert Camus a la Argentina en 1949, cuando el gobierno peronista censura la puesta de una de sus obras, El malentendido, y Camus reacciona con mucha fuerza, se niega a participar del viaje oficial, da conferencias de prensa junto a su editora y amiga Victoria Ocampo, y así participa indirectamente, sin saberlo, de la batalla cultural entre peronismo y antiperonismo que se estaba librando a nivel local y de la cual no entiende nada. Esa actitud toma otro cariz cuando se la inscribe en una serie que también repone el contexto de publicación del extranjero y del mito de Sísifo en 1942 bajo la ocupación alemana en Francia. Una situación altamente compleja donde Camus negocia, resiste, se compromete también
por ejemplo, a no publicar un ensayo sobre Kafka porque Kafka era judío. La verdad es que la crítica francesa, en su total consagración de Camus, siempre pone esto en nota al pie, cuando lo pone, cuando no lo omite directamente. Sin embargo, la densa complejidad que rodea todo el proceso confirma una evidencia metodológica que nosotros vemos desde nuestro privilegio epistémico, no siempre atendida frente a autores tan sacralizados, y es hasta qué punto es necesario reponer archivos, resituar contextos y dejar abiertas algunas preguntas cuando se busca analizar los posicionamientos políticos de los escritores en un tiempo que ya no es el nuestro. A la luz de este recorrido, donde hay más problemas y borradores que respuestas, quisiera dejar abiertas dos cuestiones metodológicas antes de cerrar, también en esto de borrador, pero para esto sirven felizmente estos encuentros. La primera, lo decía al comienzo, es si no habría que repensar categorías como reelaboración, resemantización, reconfiguración, reapropiación. Son todas nociones que vinieron a corregir las múltiples limitaciones conceptuales e implicancias ideológicas de términos como modelo, copia, fuente, influencia, surgidas no en Estados Unidos después de la Segunda Guerra, sino en las cátedras de literatura comparada en Francia y Alemania a principios del siglo XIX. Ahora, usar el morfema re significa volver a ser. Lo interesante es que en las tradiciones críticas europeas, las categorías con prefijo re en general no aparecen cuando se trata de dar cuenta de, por ejemplo, el romanticismo alemán en Francia en 1802. Por caso, los términos que usa Pierre Brunel en el Récit de littérature comparée, ¿no?, de 1989, para describir esas situaciones, que también implican anterioridad y desplazamiento, son emergencia, flexibilidad, irradiación, no reapropiación o reelaboración. Podría, sin embargo, decirse que Estanislao del Campo reconfigura el Fausto de Gounod, que reconfigura el de Goethe, que fue reconfigurado por Gerard de Nerval en su traducción, y Goethe reconfigura las leyendas folclóricas del Teufel y reconfigura los miracles de Notre Dame del siglo XIII, pero no leen de ese modo las series. O sea, hablando en criollo, y ya que convoqué antes a Anastasio el Pollo, la pregunta sería, ¿por qué el re nos cabe solo a nosotros? Es una idea, la de nuestra heterogeneidad versus la cohesión de Occidente supuesta, que desarrolló muy bien Elías Palti desde la historia conceptual y que se dio en los debates sobre las ideas fuera de lugar, amplios e interesantísimos debates, pero que podríamos pensar en sus implicancias a la hora de dar cuenta en nuestra actividad crítica de la circulación transnacional de formas y de textos literarios. La segunda cuestión con la que cierro es la fórmula burguesiana, ya casi un dogma, según la cual las ideas viajan sin sus contextos. Como toda fórmula brillante en ciencias humanas y sociales, tiene el don de imponerse como una evidencia y de diluir incluso las ideas que el propio Bourdieu desarrolla luego. Las ideas circulan sin sus contextos, de acuerdo, pero circulan con algún contexto, un contexto que no es el del origen y tampoco el de la llegada, ese que Bourdieu define en ese famoso artículo como operaciones de selección y marcado, siempre a cargo de los famosos mediadores. En realidad, por lo menos desde nuestra perspectiva, quizá convendría abandonar el escenario según el cual son las ideas las que circulan. Las ideas no viajan, viajan personas, textos, libros, traducciones. Lo que llega no es una idea platónica, sino algo en un soporte material, muchas veces traducido en cierta variedad de lengua o contado por alguien, para responder a una necesidad que está en el espacio de llegada, que ha sido traído debido a esa necesidad, y porque en ese espacio también se están armando las condiciones de posibilidad de algún tipo de diálogo con eso que llega. Jorge Myers habla del encuentro entre tramas discursivas que circulan en contextos sociales específicos que otras tramas vienen a activar, de ahí la elaboración situada de conceptos, temas, formas. En esa perspectiva, viajan textos, libros, traducciones, también se podría darle más lugar al azar, a la contingencia, y matizar la omnipresente noción de importación cultural y de importadores, también que todos hemos usado en alguna ocasión. No estaría mal quizás dejar de pensar, por lo menos 2 años, la circulación de formas y de ideas a partir de categorías económicas y financieras. No es que no funcionen para dar cuenta de un orden de relación y para describir el prestigio, son de lo más útiles, pero podríamos intentar otras perspectivas donde la agencia y los agentes no dependan siempre de la intención, la estrategia, el interés. Cuando uno lee, por ejemplo, lo que se está haciendo desde los estudios transpacíficos, con el análisis de rutas comerciales como el Galeón de Manila, que unía Filipinas, España, México, y los efectos del azar en la circulación de literatura de cordel, o la potencialidad de corpus como el de ediciones populares y folletines, se abren otros puntos de vista, donde las nociones de importador, legitimación y estrategia pasan a un segundo plano
y dan lugar a otros factores como la contingencia, la pluralidad de agentes que no se saben agentes e incluso a la gratuidad de una puesta en contacto fortuita. Bueno, hasta ahí lo mío, gracias. Bueno, la última panelista, Tatiana Alvarado Teodorica, desde Madrid, de la Complutense. Gracias, buenas noches. Creo que noches para todos, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir mesa. No me he podido conectar, no porque no he querido. He tratado de trasnocharme, pero no me han abierto la puerta. Así es que esta vez estoy muy contenta de poder haber escuchado estas dos ponencias y creo que hay mucho diálogo que entablar. Bueno, se ha hablado en esta última de asimetría cultural, de centro y periferia. Bueno, voy a hablar de franceses y de argentinos desde mi posición de boliviana y griega, así es que ya me dirán lo que opinan. Espero no haberme extendido con el tiempo porque creo que he entendido que era un poco más de lo que, en fin, ya me dirán, con toda confianza me cortan y me callo. Los libros que llegan a nuestras manos, perdón. Perdón. Los libros que llegan a nuestras manos, la literatura de la que nos alimentamos, nos llega desde los confines más lejanos, desde los lugares menos esperados. Cada lectura nos construye y abre nuestro espíritu hacia espacios y tiempos hasta entonces desconocidos, y ese peregrinar por las páginas de un libro se convierte muchas veces en una necesidad vital. George Steiner se refiere a esa particular relación entre libro y lector, aludiendo al riesgo que implica la lectura. Dice él, en esa gran polémica con los muertos vivos que llamamos lectura, nuestro papel es pasivo. Cuando es algo más que fantaseo o un apetito indiferente emanado del tedio, la lectura es un modo de acción. Conjuramos la presencia, la voz del libro. Le permitimos la entrada, aunque no sin cautela, a nuestra más honda intimidad. Un gran poema, una novela clásica, nos asedian, asaltan y ocupan las fortalezas de nuestra conciencia. Leer bien es arriesgarse a mucho, es dejar vulnerable nuestra identidad, nuestra posesión de nosotros mismos. Coincido con Steiner, definitivamente, nuestra identidad se hace vulnerable ante la lectura, no de una vulnerabilidad perjudicial, sino de una vulnerabilidad transgresora, en un sentido primero etimológico, transgredi, ¿no? Que pasa a través de nosotros, que nos atraviesa. Nuestra identidad, la identidad de cada uno, viene a ser atravesada por la experiencia lectora, y estas obras que componen el acervo literario universal las debemos a aquellos autores que en su quehacer creador y en su lectura van más allá de las clasificaciones genéricas, geográficas o nacionales. El poeta, quiero decir, el hacedor, el creador por excelencia, volviendo al sentido primero, etimológico, primitivo de la palabra pitis, se alimenta de una constelación de obras con las que establece un diálogo, obras que él mismo pone en diálogo entre sí, obras con las que luego compone una obra nueva. Esta resulta de la vivencia personal del autor en un lugar y en un tiempo determinados, pero resulta también de sus sueños, de sus recuerdos, que son ambos parte inherente del ser y que pueden ser, lo sabemos, propios o heredados. Si no fuera así, los jóvenes que nacen en el exilio no reproducirían el sueño de los padres de volver, entre comillas, a una tierra en la que nunca pusieron los pies, como tampoco serían capaces de dolerse de la guerra quienes no la vivieron, pero la han sufrido o siguen sufriendo a través del relato y del dolor de quienes los anteceden. La vivencia personal del autor se construye además con sus lecturas,
porque el autor, el hacedor al que me refiero, es inicialmente lector, y luego lector por excelencia, y como tal no puede salir inalterado de la lectura de una obra como la Odisea, la de Antígona, la Comedia, la de Don Quijote, La vida es sueño, de Hamlet, de los hermanos Karamazov, por ejemplo. El mar y la espera se transforma nuestro concepto de justicia, de lealtad, de realidad, de venganza, nuestra forma de peregrinar por el mundo y de concebir al ser humano y sus pasiones. Estas obras elegidas entre el deseo y el azar fueron compuestas, como ya sabemos, en periodos distintos y distantes de la historia, entre la antigüedad y bien avanzado el siglo XIX, en lenguas y lugares también distintos, entre la antigua Grecia y la Rusia imperial. Han atravesado el tiempo y el espacio, transformándose de su lengua original a niveles disímiles. Leer la Odisea de Homero o la Antígona de Sófocles en su lengua original es un deleite del que pocos gozan. Sus páginas se abren gracias a las traducciones que se han hecho de ellas, no solo al español, en nuestro caso, sino al propio griego, en la versión que conocemos hoy en la lengua de Ritsos. Lo mismo sucede, aunque en menor medida, con Dante, con Cervantes y Calderón, que también han sido traducidos a las propias lenguas en las que se compusieron, ahora más alejadas del latín, con nuevos giros, nuevas palabras, referentes perdidos, salvo para quien quiera salir en su búsqueda adarga en mano y con la guía de un maestro. Algo similar podría decirse de Shakespeare y otro tanto sobre Dostoyevsky, a pesar de ser este de quien nos separan menos años, pero también las 33 letras del alfabeto cirílico. No cabe duda de que la traducción y la lengua, no solo en la que se compone, sino además en la que se lee, debería ser una de nuestras preocupaciones en el momento en el que deseamos avanzar en ideas que atañen la identidad de la obra, nuestra identidad como lectores y, por ende, la identidad del autor-lector. En palabras de Gertrudis Payás, la traducción está la frontera que fija los límites como el puente que la salva. Y es además una forma de apropiación de los logros de otras culturas. Nuestro conocimiento limitado de las lenguas alcanza con la ayuda de la traducción horizontes que de otro modo serían inalcanzables. Los dos pilares de la literatura occidental, la Odisea y la Biblia, son accesibles gracias a ella. Sin embargo, también es cierto que una obra no se aprehende de la misma manera cuando llegamos a ella en su lengua original o mediando la traducción. Es quizás por este motivo que solemos optar por la lengua en la que la obra fue en principio compuesta, en la medida en que ésta está a nuestra disposición, no solo en relación con la maestría que tengamos en la lengua en cuestión, sino con la posibilidad física de dar con ejemplares de obras en ciertas lenguas. Llegar a una obra a través de su traducción significa también caminar a la mano de quien la ha traducido y en cierta medida ha vuelto a componerla, de quien ha elegido un término en lugar de otro, y queda implícita además nuestra propia elección de la traducción, azarosa y aventurada. El lector por excelencia, el autor-lector, que en su quehacer creador se alimenta de una constelación de obras, no llega a ellas necesariamente a través de las lenguas que cada uno de nosotros como lectores conocemos. Es mediador entre sus lecturas y las nuestras. Transforma nuestros conceptos, nos obsequia algunos nuevos en ese contacto entre lenguas que produce significados nuevos y nos apropiamos, gracias a él, de ellos. Así pues, la identidad del autor se hace con cada consideración cada vez más compleja y en su complejidad enriquece nuestra mirada sobre el mundo y sobre nuestra propia identidad como lectores. Es así que las lecturas, los momentos vividos que representan, mediadas o no por la traducción, forman parte de una suerte de geografía particular, una geografía que nada tiene que ver con el caprichoso trazado de fronteras que tan inconstante ha sido en el curso de los siglos, o quizás al contrario, ha sido constante en su capricho. Estas lecturas
las historias que componen nuestro acervo literario llegan a nosotros tempranamente a través de un nuevo filtro, el de la voz. Nos llega directo al oído cuando son las palabras pronunciadas y no las que recorremos con la mirada, las que se encargan de crear los fundamentos de nuestro imaginario. La sabiduría de Sócrates le concede a la palabra dicha frente a la palabra escrita, quizás tiene que ver también con la palabra que pronunciada se imprime en quien la escucha, que no necesita leerla para luego recordarla. Cuando quien la hubo escuchado en un impulso creador la imprima en el papel, no será necesariamente en detrimento de la memoria de quien la lea, pero tampoco de la sabiduría de quien la escribió. Aunque es cierto también en este caso, refiriéndonos a las historias que escuchamos durante la niñez, a edad temprana, que hay quizás un punto paradójico, pues muchas de esas historias contadas son historias leídas. Ya decía Borges, rememorando una conferencia de Emerson, cuando hablaba de la biblioteca como una especie de gabinete mágico, que en él están encantados los mejores espíritus de la humanidad, pero esperan nuestra palabra para salir de su mudez. Tenemos que abrir el libro, entonces ellos despiertan. Y poco importa si esta palabra que les dé voz sea la nuestra propia o la voz de quien haga real y posible la historia, como en un acto de magia para nosotros. La lectura y la traducción se alzan como intermediarios iniciales y en algunos casos imprescindibles. Las palabras pronunciadas que llegan a los oídos del lector en ciernes, del autor en ciernes, serán también parte del fundamento del imaginario en el que éste se inscriba y que venga a nutrir el nuestro como lectores. Así, después de haber oído la fábula de Esopo, del arquero y el león, la leyenda de Robin Hood o el cuento del rey y el arquero, algún hacedor dibujará nuevas historias de arqueros en las que junte y moldee a aquellos que conquistaron sus sueños. De la misma manera, cuando piense en algún dios rebelde, se acordará sin duda de Prometeo, ladrón del fuego, o de Quetzalcóatl, ladrón del árbol del cacao, y creará con ellos un nuevo dios filántropo que regale la luz y un exquisito manjar para inspirar al hombre. Y así como las obras y sus personajes se convierten en fuentes de inspiración, son también espacios de refugio y amparo. Así Antígona ha acogido indistintamente en su pluralidad autores como Marguerite Yourcenar, William Butler, Yeats, Gabriel García Márquez. Don Quijote, también hospitalario, ha recibido en sus tierras a Nikolai Gogol, a Gustave Flaubert o Jorge Luis Borges. Dostoyevsky, por su parte, en su diario de un escritor, reflexionó sobre la novela cervantina y el novelista ruso fue, a su vez, puerto para otros autores como Gabriela Mistral, Roberto Arlt o Juan Rulfo. La lectura nos permite la llegada a estos puertos y, siguiendo con Steiner, el riesgo de permitir la entrada a nuestro mundo interior a cada uno de ellos asalta nuestra identidad, ese concepto que no termina de definirse y necesita pensarse constantemente una y otra vez, no solo para una adecuada y siempre actualizada comprensión de sí, sino para la comprensión y clasificación que hacemos de lo que nos rodea, de las personas y del mundo, y también, claro, de las obras que leemos y de quienes las compusieron. En este sentido, sabemos que los proyectos políticos han propuesto clasificaciones de obras literarias en su desarrollo y beneficio propio. Estas propuestas influyen en la perspectiva que muchos pueden tener de las obras de sus autores y de sus autores. Es por esta razón que quisiera detener brevemente la mirada en los procesos nacionales, los procesos de construcción nacional del siglo XIX, que tanta repercusión han tenido en el mundo y en la concepción que tenemos de él desde entonces, a mi parecer. Pero lo haré sin adentrarme en los procesos ideológicos y políticos de orden socioeconómico.
en breve escala me parece importante, no solo porque reconozco en el siglo XIX el inicio de la configuración del mundo tal como lo reconocemos hoy, sino porque esa voluntad de construcción nacional busca la compañía implícita o explícita de una construcción o de una clasificación literaria. Mi propósito es concentrarme en lo hispano y más precisamente lo hispanoamericano, pero antes de hacerlo, permítanme una escala más en tierras comparablemente íntimas, las helenas. En lo que a Grecia respecta, ya que además hemos acudido inicialmente a Homero y a Sófocles, y fue por esas tierras por donde anduvieron, habrá que recordar que el siglo XIX representa un inicio de su historia. Tras la Guerra de Independencia de 1821 al 30, para librarse del Imperio Otomano, más allá del establecimiento de la Primera República o de la imposición de la monarquía a cargo de las potencias, el discurso de construcción nacional en Grecia se encarga de hacer de aquellos nuevos griegos los descendientes directos de los antiguos, como respuesta a los 400 años de yugo otomano, en un impulso de diferenciación y de ruptura definitiva que hará que aqueos, dorios, jonios y eolios se reconozcan en un pueblo único. Esta construcción nacional se verá alimentada, por un lado, por el movimiento filoheleno internacional, aquel que lleva a un Lord Byron a componer, por ejemplo, su poema On This Day I Complete My 36th Year, a su llegada a Misologi. No les leo los versos para seguir. O aquel que lleve a un Shelley a afirmar en su poema Hellas, compuesto en Pisa, y dedicado al príncipe Alexandros Mavrocordatos, We are all Greeks. Pero por otro lado, esta construcción nacional va a verse alimentada más adelante por el espíritu aventurero de nuevos descubridores, esos que reconocemos en la figura de Heinrich Schliemann, por ejemplo, que hizo que Troya dejara de ser un mito para convertirse en un hecho histórico. Con ese sentimiento de identificación con lo heleno, ese ser todos griegos que no se reconoce en la consanguineidad ni en la coterritorialidad, sino en algo mayor. Se afianzaba aún más la apropiación de los pensadores y de los poetas del pasado, construyendo una identidad plural, común, para quienes hubieran elegido leerlos y arriesgarse. También en el siglo XIX, pero en España, cerrando la escala griega, en España será el momento de debatir también sobre la identidad nacional, en ese momento crítico en el que dejaba de ser el imperio que había sido en los 3 siglos anteriores, y el debate político entre conservadores y liberales echaba mano de la literatura en el proceso, de las obras y de los poetas del barroco en particular, cargándolos con una lectura decimonónica de la que le costará deshacerse incluso bien avanzado el siglo XX. Cervantes pasará de ser el autor de la novela parodia de novelas de caballería a ser él mismo el epítome de la personalidad nacional española. Y Calderón pasar de ser el autor del teatro filosófico alegórico a ser la encarnación del conservadurismo. Y así como España elaboraba su discurso identitario como nación y como nación de naciones, no exento de polémica, también construían su identidad las nuevas naciones americanas. En este proceso constantemente en marcha, son quizás 2 las naciones americanas que resultaran favorecidas del acervo literario barroco americano. Esos son México y Perú, no solo por haber sido los mayores y más tempranos virreinatos del continente. El de la Nueva España comprendía, además de México, como saben, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, y el virreinato del Perú comprendía, como bien lo saben, casi todo el continente sur, a excepción de Brasil y las Guyanas. Pero no solamente por esto, por ser los más tempranos, sino por haber conservado el nombre con el que se conocía el núcleo de cada uno de ellos, es decir, México y Perú. En este sentido, Juan Ruiz de Alarcón o Sor Juana Inés de la Cruz pueden ser reconocidos como escritores mexicanos, pero también como españoles. Y el Inca Garcilaso de la Vega o Juan de Espinosa y Medrano pueden ser reconocidos como escritores peruanos, pero también como escritores españoles.
¿cómo los leemos hoy? ¿Cómo deseamos y decidimos reconocerlos? ¿Pensamos en las lecturas que asaltaron las fortalezas de su conciencia y los conquistaron? ¿Cuál es la tierra a la que pertenecen? ¿Hemos resignificado su identidad? La obra de arte está en una relación compleja, provisional con el tiempo, decía Steiner. Esos autores fueron provisionalmente españoles, sin dejar de ser mexicanos o peruanos. Pero esa doble pertenencia, hoy, parece ir contra los discursos políticos que pretenden sembrar ideas, sirviéndose de los autores y de las obras que compusieron. Y a este artificio político se suma el afán de clasificar, que muchas veces simplifica lo que en realidad fascina por su complejidad. Otras ideas que se fraguan en el siglo XIX son la de nacionalismo y colonialismo, y para tratarlas podríamos remitir a Todorov, que ya se ha mencionado, y la relación que establece entre ambas, entre nacionalismo y colonialismo, quiero decir. Todorov subraya el carácter universalista de la colonización decimonónica. Sin embargo, con este término no se refiere a sopesar y considerar valores comunes a varias naciones, sino a uniformizar según los que se consideran propios de dos naciones en particular. Para encaminarnos en la comprensión de esta idea, Todorov recuerda las palabras de Condorcet, que expresa que existe una única escala de las civilizaciones y que llegaron a su cima los pueblos más brillantes, los más libres, los más liberados de prejuicios. Condorcet se refiere, claro, como no, a los franceses y a los angloamericanos. Así, para mejorar la suerte de la humanidad, nace el proyecto colonizador que desde la perspectiva de Todorov, cito, es más cercano a los sueños de los evangelizadores que a la práctica de los conquistadores del siglo XVI, pues no apunta a la ocupación y a la sumisión, sino a la integración de los países colonizados en un proyecto universalista y de esa manera a la elevación al nivel de la metrópoli. Fin de cita. Con estas palabras, el filósofo y crítico búlgaro parece otorgar un carácter espiritual al proyecto colonizador francés, equiparándolo a la labor de los evangelistas que se reúnen y encuentran en una asamblea de ciudadanos, en la eclesía, para volver al término primero etimológico. Todorov equipara el proyecto con el de los evangelistas y lo contrapone con el de los conquistadores y su proyecto de ocupación y sumisión. Haciendo este paralelo, no solo silencia el carácter también evangelizador de la conquista, silencia además el proyecto cultural que lo acompañó desde fechas tempranas y que no tuvo parangón en los territorios de la corona francesa. Prueba de ello fue la fundación de universidades y de imprentas en territorio ultramarino español a partir de mediados del siglo XVI, mientras que los territorios franceses de ultramar no llegaron a conocer estas instituciones sino hasta el siglo XIX. Y algunos de ellos en el 20. Extraño constatar que no se hace mención de ningún proyecto universalista y de elevación al nivel de la metrópoli en estos casos. Quizás el establecimiento de universidades e imprentas en territorios de ultramar no son pruebas suficientes de proyecto universalista de ningún tipo. En todo caso, esta breve correspondencia puede dar cuenta de que el discurso forjador de nación en territorios como los hispanos avanza en paralelo con el discurso de colonización en otros territorios que para entonces se configuran como nuevas potencias imperiales. Con el final del siglo XIX y el inicio del XX surgen en la literatura en español dos personajes emblemáticos en el paisaje literario y que mucho podrían contribuir en torno a los temas que he tratado de esbozar, los libros que leen los autores, el lugar de las traducciones y en qué medida el entramado literario que los alimenta y es esencia misma de su literatura contribuye en la composición literaria de dos autores que se erigen en tanto pilares de la literatura de un país, de la Argentina, de la literatura argentina. Me refiero a las figuras de Jorge Luis Borges y Roberto Arlt.
dos figuras con una trayectoria vital muy distinta. Es más, el hecho de que uno viviera más de 80 años y el otro poco más de 40 no es poco relevante. Entre los primeros libros que Jorge Luis Borges leyó están Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Como bien se sabe, en la exquisita biblioteca de su casa no faltaban los volúmenes en inglés y de hecho fue en esta lengua que descubrió inicialmente el Quijote de Cervantes, los clásicos griegos, por ejemplo, o las obras sobre ese Oriente que lo fascinaba. En su obra aparecen referencias constantes a la literatura griega. El Fedón y el Cratilo y Heráclito lo acompaña constantemente en sus meditaciones en torno al tiempo y también lo hacen Plotino o San Agustín. Ulises es uno de los personajes que evoca más, a pesar de que no lo descubrió en griego, pues era una lengua que desconocía. Sí conocía el latín y recitaba hexámetros de Virgilio. Borges también fue lector de Montaigne, de Kafka, de Flaubert, de Joyce, entre tantos otros. De hecho, le dedica a Joyce un poema que lleva su nombre y el autor irlandés, por su lado, se carteaba con el dramaturgo noruego Henrik Ibsen y era amigo del escritor italiano Carlo Linati. Pero volviendo a las lecturas de Borges, podemos recordar también que su madre le prohibió leer el Martín Fierro, aunque esa prohibición no podía extenderse demasiado en el tiempo. Claro, lo leyó y consideraba que así como cada país elige a alguien distinto para representarlo, alguien que puede ser un poco una suerte de remedio, una suerte de triaca, una suerte de contraveneno de sus defectos, en Argentina se había elegido el Martín Fierro, la historia de un desertor de la conquista del desierto. Esa sería la obra representativa del país. Hacer una lista de obras que nutrieron a Borges a través de la lectura sería elaborar el catálogo de una biblioteca imagen de un laberinto en la que las obras dialogan entre sí y se convierten muchas veces en espacio de refugio y amparo y los personajes se transforman en el curso del tiempo. Como bien decía él mismo, Hamlet no es exactamente el Hamlet que Shakespeare concibió en principios del siglo XVII. Hamlet es el Hamlet de Coleridge, de Goethe, de Bradley. Hamlet ha renacido. Cada obra renace con cada lectura atenta que hacemos de ella y cada vez que se vuelve a ella para escribir. De esta manera, quienes conocen el Quijote saben de Cervantes, pero también de Pierre Menard. Si Borges contaba con la biblioteca familiar, Art frecuentaba la biblioteca pública. Si Borges descubría las obras a través de su traducción al inglés, Art lo hacía desde las traducciones españolas, muchas de ellas de los escritores rusos que tanto leía. Si uno escatimaba en palabras, el otro era pródigo en ellas. Si Borges es hijo de una familia porteña de orígenes patricios, Roberto Art es hijo de inmigrantes, su padre era alemán y su madre austrohúngara de Trieste, era de lengua italiana. Art conocía ambas lenguas, con preferencia por el italiano. El alemán, que era el idioma del ambiente familiar, y se dice que hablaba el lunfardo con acento extranjero. Ustedes lo mejor sabrán que yo. La infancia de Art conoció la penuria que conocieron otras muchas familias de inmigrantes. Art no fue a la escuela sino hasta los 10 años y a imagen de Silvio Astier, protagonista de Su juguete rabioso, lo echaron de la Escuela Mecánica de la Armada y se formó en la calle. Fue lector de novelas de folletín y se definía rusófilo, columnista, novelista, dramaturgo, y si bien se acercaba a la intelectualidad de izquierda de Buenos Aires, no dejaba de ser escéptico ante la política. Ni Borges ni Art leían inicialmente en español. Sin embargo, eligieron el español para escribir. Ambos se acercaron al lenguaje y escribieron sobre el idioma de los argentinos. Se preocuparon por la integración en la lengua de palabras del lunfardo o de los criollismos, para adentrarse en la lengua y así hacer peripecias con ella. Ambos eran críticos ante el esteticismo vacío y ambos eran escritores de Buenos Aires. Estos dos pilares hacen posible la narrativa de Ricardo Piglia, que teje un diálogo entre ambos y se refiere constantemente a las influencias de ambos en la literatura argentina, en respiración artificial, por ejemplo. Ya lo decía Hittrich, mediante Borges, Piglia puede hacer algo con Art.
pero no porque persiga una asociación ingeniosa, sino porque la asociación está autorizada por todo lo que puede haber en común entre Arte y Borges, mucho más de lo que suele preocupar a la crítica, satisfecha con la existencia de todas las oposiciones aparentes. El deseo de establecer una identidad nacional, de servirse de la literatura para definirla, elude el que las obras literarias no son fruto de sociedades colectivas, sino de la creación individual. El autor que lee y conjura la voz del poema, de la novela, de la obra con la que no necesariamente comparte tiempo y espacio o lengua, se deja asaltar íntimamente, deja que las palabras abran caminos recónditos, dormidos, que redefinen continuamente su propio ser y luego configuran la obra. La experiencia personal y la experiencia estética nos construyen más allá de fronteras impuestas porque la creación literaria, la poiesis, no las conoce. La nación poética se rige por otras leyes, otras normas, y en ella el otro se hace imprescindible al uno y así este puede ser. Gracias. Me parece como, bueno, súper interesante este recorrido que lograste armar y cómo, bueno, también un poco cómo dialogan también nuestras presentaciones en estos puntos, ¿no? Sobre todo en estas ideas de descentrar, como interés común, bien común, que no tiene por qué ser el interés de todos tampoco, sino un interés que evidentemente tenemos ahí puesto en descentrarnos los motivos, las problemáticas del comparatismo clásico, dándoles una vuelta de tuerca, de rosca, una vuelta más local también en algún punto, para no usar el término nacional que es complejo. Y eso me estimuló mucho. Quiero decirte que me encanta ese texto, que lo quiero leer, que lo quiero leer muchísimo. Y después, bueno, en relación con la presentación de Ana, siempre me impacta mucho ese manejo erudito, porque es la verdad, esa sería la palabra que me parece pertinente en ese caso de las fuentes, de las imágenes, tan puntilloso y tan difícil, ¿no? Porque, digamos, y ahí la cuestión es, bueno, se nota ese trabajo de rastreo de materiales, de textos, de imágenes, descentrado también, ¿no? Digamos, porque quiero decirlo, digo, descentrado dentro de la tradición misma de la crítica y de la imaginación crítica europea también, ¿no? Siempre estás poniendo como el acento en lugares como, bueno, en lugares, en imágenes, en detalles que no son aquellos que se leen habitualmente, ¿no? Esto en relación con el barroco y demás, que recién yo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no nada, reverberancias de recuerdo, estoy cansado ya, no puedo hilar mucho, pero también este interés que tenés también por ese arte nórdico y al que volvés muchas veces en muchas de tus presentaciones. Lo recuerdo cuando eras docente de la cátedra europea acá y traías esas intervenciones que un poco descentraban esta idea de Europa que ha tenido la cátedra durante mucho tiempo de literatura europea y que era solamente literatura alemana, inglesa, italiana y francesa. Vos de repente caías con una Europa que era otra también, ¿no? Y eso está bueno también para pensar. Es un trabajo que al menos estamos tratando de hacer en algunas direcciones, trayendo, por ejemplo, literatura de Portugal, que era una lengua ahí que nunca... Hay una literatura, una cultura que estaba también como
invisibilizada en esa idea de Europa tan esquemática que tiene nuestra literatura europea también, desde la Universidad de Rosario. No hay ninguna pregunta ni nada por el estilo. ¿Algún otro comentario? No, yo quería decir también esto no, retomo la palabra de Cristian sobre el descentramiento. Me pareció muy interesante tu presentación al comienzo cuando hablaste sobre el episodio de Celsius, ¿no? El famoso episodio de Celsius, que más allá de ser un episodio sobre la mimesis, es un episodio sobre el problema del realismo, respecto de qué hacen ahí las aves comiendo de esas uvas representadas, ¿no? Y pues no sé por qué me llevaste también al problema de la casquette de Charles Bovary, esta idea de la éfrasis, ¿no? De la representación, sobre el problema de la representación, y cuando aparecieron todos estos elementos heteróclitos de los dibujos elegidos, las conchas marinas, y todo ese mundo heteróclito, volví a pensar en la casquette de Charles Bovary, no sé por qué, y me llevó del plano de lo que vos planteabas sobre la historia natural de la literatura y sobre el problema de la mimesis, un problema también sobre el problema del realismo, de aquello que Breton decía de que la casquette de Charles Bovary no existe en lo real, ¿no? Y donde vos estabas planteando, digamos, la idea de planicies o de elementos diluvianos, de algo que no existe, digamos, algo que ha sido desaparecido, la idea de que esa novela, que se le puso en el realismo, arranque con esa casquette, digamos, de algo que no se puede reconstruir por el material tecnológico que tiene, ¿no? Es un comentario nada más. Y después, para unir algo, también entre lo de Tatiana y lo de Magdalena, que me encantaron, también todo, es, vuelvo sobre el tema del descentramiento, lo que planteó Tatiana respecto de, bueno, de la ubicación, digamos, de San Juan y de la Cruz, por ejemplo, y lo que hace muy punto con lo que vos dijiste, que es el problema de Camus, ¿no? Cuando dicen, Albert Camus, el escritor francés, ya estamos mal, digamos, argelino, o franco-argelino, ¿no? Y trajiste este momento, digamos, también muy crítico, respecto a eso que contaba, digamos, si no me equivoco, Heller, el famoso Heller, este hombre que tenía la propaganda Staffel, que decía que permitía en esos años de 42 a 45 cuáles eran los libros que se podían publicar en Francia, ¿no? Y después le dejó pasar, digamos, que el 42 se publica en París ocupada, digamos, el extranjero de París, ¿no? Con esto vos también planteas respecto de que, bueno, de que el mito de Sísifo había que limpiar a Kafka por judío, y que era justamente este tipo, Heller, el que decía, bueno, homosexuales no, judíos no se publican, etc. Digamos que había como... No fue Heller, fue desde Gallimard. Fue desde Gallimard. Sí, tremendo. Bueno, pero pasó primero por la propaganda de Staffel, me parece. El mito no, ni siquiera se No, el mito es del 42 también, no sé. Bueno, hay unos pocos meses ahí entre agosto del 42, que es la publicación del extranjero, y octubre del 42. Son muy pocos meses entre. El mito no pasó, me parece, por la propaganda de Staffel, pero el extranjero sí, digamos, parece. Bueno, no sé. Pero digo, vuelvo a pensar que, digamos, ahí hay como un punto muy fuerte respecto de Camus, de lo que él permitió que se publicara o no, cómo dejó pasar el extranjero. Y después, bueno, vuelvo a la escena también del extranjero y la escena del árabe, ¿no? La escena de la muerte del árabe, un árabe que no tiene nombre también, digamos, desde el punto de vista de las disidencias culturales, ¿no? El propio argelino no se da cargo de ponerle un nombre a aquel que fue asesinado en la escena central del siglo XX. ¿Qué es esto? Nada más, son comentarios, también fue muy tarde, no hay ninguna pregunta, pero si quieren comentar, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Gracias. Me gustaría hacer un comentario sobre lo que se ha dicho. Bueno, gracias por la invitación otra vez. Pues se habrán dado cuenta que me gusta mucho Argentina y me interesa, ¿no? Así es que, pero lo que decía Magdalena, esto de repensar, sacar a los autores, no he llegado a escribir exactamente lo que decías, pero sacar a los autores de los archivos, ¿no? Sacarlos de los contextos en los que ya nosotros no estamos, o sea, ya son contextos distintos. Me recordaba una conversación que he tenido hace muy poco sobre la generación del 27 en España, ¿no? Y esa, que es un pilar que nadie mueve y que nadie, porque políticamente es un problema,
¿no? Y se vuelve un poquito a la política. Y conversábamos sobre el caso de Lorca, sin quitarle la calidad de poeta, evidentemente, pero ¿por qué no nos hacemos la pregunta de cómo logra su familia volver a España en los años 50, en pleno franquismo, recuperar todas sus casas, sus bienes, volver a vivir? Quiero decir, ¿dónde está ahí el mito, ¿no?, del autor de izquierdas, etcétera, etcétera, y la familia que vuelve, ¿no?, y que va a vivir en pleno franquismo y va a fundar y va a tener la fundación y todo esto? O sea, todo este revisionismo necesario, digamos, con muchos autores, yo creo que es definitivamente esencial en muchos lugares, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias a ustedes.